que quisiera presentar hoy es una parte de una investigación no publicada que realizamos en el año 2010 con mis compañeras del Centro de Documentación y Estudios sobre modelos y arreglos familiares en Paraguay. Y la idea de, bueno, antes de contarles cuál es la idea de esta pequeña exposición, quisiera decirles que esa investigación que realizamos en su momento fue apoyada por UNIFEM, que ahora es ONU Mujeres. Ahora sí, la idea de esta presentación es exponerles, como les decía recién, una parte de este trabajo que tiene que ver con cómo las personas en Paraguay representan a la familia, es decir, cuáles son los elementos, tanto materiales como simbólicos, que intervienen para configurar una idea de familia desde la perspectiva de las personas. Las fuentes de información que tomamos para este trabajo en particular fueron entrevistas que realizamos a distintas personas que tenían diferentes arreglos familiares. Personas que vivían en la ciudad o que viven en la ciudad, personas que viven en el campo, mujeres con hijos y sin pareja, hombres con pareja y con hijos, personas que tienen pareja de su mismo sexo y que han adoptado hijos. Es decir, tratamos de compilar estos elementos tomando diferentes casos, ¿no? Una diversidad de casos relativamente amplia. Entonces, lo primero que yo quisiera comentarles es que durante mucho tiempo la familia ha sido objeto de distintos discursos sociales que han intentado definir cuáles son sus estructuras fundamentales y cuáles son los roles que cumple la familia en la sociedad. Y es así que, bueno, desde algunas perspectivas se ha puesto o se puso en su momento énfasis en la funcionalidad que cumple la familia, destacando su rol estabilizador del conjunto social, y como conservador de esa estructura. Entonces de ahí surgen como derivaciones discursos higienistas, si se quiere, que intentan conservar esa estructura y evitar que se desvirtúe. Claro, había una idea predefinida acerca de cómo debía ser esa familia. Después también ha habido otros discursos que se fijan en un tipo particular de familia, como por ejemplo la familia burguesa. Entonces, en estos casos, lo que se destaca es que este tipo particular de familia, este tipo histórico de familia, es como un dispositivo que tiene como finalidad asegurar la dominación masculina y la transmisión de la herencia. Por otra parte, también desde los estudios de mujeres, desde la perspectiva del feminismo, se entiende la familia como un orden jerárquico, ¿no? Donde se despliegan poderes, hay integrantes de la familia que por cuestiones culturales, por cuestiones materiales están subordinados, ¿no? A la autoridad, en este caso del padre, y bueno, y estas personas son las mujeres, los niños y las niñas. Ahora, independientemente de cuál sea el enfoque, uno de los aspectos principales de la teoría social es que ha dado cuenta de la historicidad de la institución familiar y de la multiplicidad de formas que puede adoptar esta institución según el tiempo y según el lugar. Y si bien es cierto que los arreglos asociados a la familia nuclear completa actualmente en términos demográficos, ¿no?, tienen una difusión extendida, también es muy relevante reconocer que este no ha sido ni es el único modelo familiar posible. En el caso de Paraguay tenemos un ejemplo muy concreto que da cuenta de esta situación, ¿no? Ahí la historiadora Bárbara Potas escribió un libro donde ella demuestra que en base a registros censales, que durante el siglo XIX en el Paraguay
cerca del 50% de los hogares estaba a cargo de mujeres solas. Entonces esta idea de la familia nuclear completa no se corresponde, ¿no?, con lo que sucedía en Paraguay en esta época. Por otra parte, es importante atender lo que dice la investigadora argentina Elizabeth Yellin, cuando señala que las tres dimensiones que conforman la definición clásica de la familia, es decir, la sexualidad, la procreación y la convivencia, han sufrido enormes transformaciones en las últimas décadas y se han desarrollado en direcciones divergentes. Entonces lo que señala Yellin es que los cambios acontecidos en el mundo y en las distintas sociedades, en el plano social, económico y cultural, han tenido un impacto en la configuración de la familia. Y estos cambios, los cambios a los que ella se refiere, son los cambios en el aumento de la participación de las mujeres en el mercado, las madres con hijos sin la presencia paterna, la migración, el envejecimiento paulatino de la población, la mayor visibilidad de las parejas homosexuales con o sin hijos, las técnicas de reproducción asistida. Bueno, todos estos elementos redefinen los arreglos que establecen las personas para ordenar el ejercicio de la sexualidad, para procrearse y para establecer determinadas pautas de convivencia. Y lo cierto es que las personas tienen distintas maneras de organizar sus vínculos familiares que cuestionan este ideal al que hacíamos referencia anteriormente, fundamentado en la imagen del matrimonio heterosexual monogámico, donde el papá trabaja, la mamá se queda en la casa y cuida a los hijos y a las hijas. Entonces, como mencionaba inicialmente, esta exposición tiene como finalidad presentar algunos de los principales elementos que las personas en Paraguay toman en cuenta para definir sus vínculos familiares. Y su propósito es aportar ciertos elementos que permitan comprender cómo la configuración de las familias se elabora en base a distintos factores simbólicos y materiales que dan forma a campos diversos y complejos de relaciones sociales. Y la pregunta básica que se intenta responder es cuáles son los criterios que las personas toman en cuenta para identificar quiénes forman parte de su familia. Y a continuación voy a citar algunos de los factores más relevantes. Lo primero que hay que decir, y lo que voy a decir antes de iniciar, es que lo que voy a presentar es una sistematización de lo que dice la gente. Cuando a la gente se le pregunta, bueno, ¿qué entendés vos por familia? O en base a qué elementos vos incluís o excluís a determinadas personas en tu grupo familiar, lo que responde son las siguientes cuestiones. En primer lugar, hay una importancia muy destacada atribuida a la sangre, a la cuestión de los factores o de los elementos biogenéticos compartidos. O sea, la gente responde, bueno, mi familia está conformada por las personas con las que comparto la misma sangre. Entonces, a partir de ese elemento se configura una red de individuos con quienes las personas se sienten unidas por el hecho de compartir lo que metafóricamente se suele denominar la misma sangre. Pero es muy importante atender de que este es un mandato cultural muy fuerte y extendido en Occidente. Hay algunos antropólogos, como por ejemplo un señor que se llama Schneider, que dice que en Occidente los individuos tendemos a cargar con un peso simbólico muy fuerte a los factores biogenéticos, ¿no? Es decir, a lo que denominamos la sangre. Ahora bien, eso no sucede de la misma manera en todas las culturas, en todos los lugares y en todos los tiempos. Esa es una característica de Occidente. Simbólicamente colocamos el peso en ese factor. Entonces, como tributarios, en cierta medida, de esa cultura occidental, no es extraño que las personas reconozcan en este factor un elemento que forma familia, que da lugar a la familia. Haciendo la salvedad que hacían anteriormente, hacer esa salvedad es importante para no tomar este elemento en términos esencialistas, sino reconocerlo como un elemento presente en el imaginario de vastos sectores de la población paraguaya.
Entonces, a partir de este sustrato común, ¿no?, que la gente imagina como un elemento aglutinador, se forma un campo donde simbólicamente se tejen relaciones entre las personas, y es el argumento que se utiliza para toda una serie de derechos y obligaciones sancionados por las costumbres sociales y por el derecho positivo también. Ahora bien, este factor que llamamos comúnmente la sangre, ¿no?, puede tener una presencia y una amplitud diferenciada, y los lazos que generan pueden variar de acuerdo a la influencia de otros factores distintos que contribuyen a delimitar los sentidos y los alcances. Uno de estos factores que se observa en las entrevistas, que la gente lo deja entrever, es la cuestión del género de los progenitores. Se ha observado, cuando las personas hablan, que cuando se define a la familia, se incluye tanto a la línea paterna, la línea de parentesco paterna, como a la línea materna. Pero hay veces que una rama de ellas tiene más preponderancia de otra. Y esta rama es la rama de la figura de la madre. Es decir, muchas veces las personas, cuando dicen quiénes forman parte de su familia, tienden a privilegiar, de acuerdo a las entrevistas que hemos estado haciendo, a la línea materna. Y eso se puede explicar a través de la preponderancia o el rol que cumple la figura materna en nuestra cultura, ¿no? Es decir, dentro del contexto de una cultura patriarcal, la mujer que ocupa la posición de procreadora se convierte en el punto de referencia básico a partir del cual las personas dibujan o arman su árbol familiar. Y esto tiene que ver con esta idea tan arraigada y tan extendida sobre y naturalizada además, sobre la asociación que existe entre la maternidad o entre la figura femenina y la maternidad. Se considera que la maternidad está asociada a la naturaleza, a lo doméstico, a la reproducción de la vida humana. Claro que muchas teóricas provenientes sobre todo del feminismo, de los estudios de la mujer e incluso de la antropología, han demostrado que también este supuesto es un constructo cultural, ¿no? Eso es un poco obvio decirlo, pero es importante remarcar este punto, ¿no? Es decir, esta asociación aparentemente natural entre la mujer y la maternidad y la naturaleza es un constructo. Yo ahora recuerdo el caso de una antropóloga cuyo apellido es Moore, que demostraba el carácter de constructo de esta asociación, colocando el ejemplo de las institutrices inglesas en el siglo XIX, que se ocupaban de criar, incluso de dar de mamar a los hijos, en vez de la madre burguesa que cumplía otros roles, ¿no? O sea, un rol más social. Entonces lo que decía Moore en ese texto es que incluso en Occidente hay casos que muestran que esta asociación supuestamente natural no deja de ser una construcción social. Ahora bien, esta asociación entre la familia, cómo está conformada la familia y los vínculos derivados de ese sustrato común que decimos que es la sangre, es una vinculación limitada si no tomamos en cuenta otros elementos que entran en juego y de modo muy fuerte, como vamos a ver en algunos casos, en la construcción de las ideas sobre la familia. Y vamos a pasar a otro de ellos, que es la institución de alianzas. Así como las personas construyen vínculos a partir de la filiación, es decir, vínculos a partir de la sangre, de igual manera,
pueden instituir alianzas, formar familia mediante actos simbólicos como el matrimonio civil y religioso o directamente a través de prácticas concretas, como sucede con las uniones de hecho entre dos individuos. Entonces estas alianzas que están instituidas a través de determinados ritos o a través de determinadas prácticas, contribuyen a la formación de grupos sociales básicos donde se resuelven, entre otras cuestiones, las necesidades vinculadas con el sustento diario, los cuidados, la sexualidad y la reproducción a través de formas socialmente aceptadas en muchos casos. Entonces, la idea de familia también se construye a partir de la formación de estas alianzas. Y el proceso de institución de los grupos familiares va consolidándose en el transcurrir del tiempo con la convivencia diaria y en algunos casos con la llegada de hijos e hijas. Dentro de las matrices del pensamiento tradicional, el modelo familiar basado en la nuclearidad del hogar, formado por la pareja heterosexual y su descendencia, constituiría el arreglo o modo de organización normal y deseable. Sin embargo, es muy importante señalar que dicha imagen resulta por demás simplista, considerando las complejidades de los arreglos, su diversidad de formas y la multiplicidad de sentidos que las personas les atribuyen. Y hay una serie de factores que nos ayudan a entender cómo estas alianzas se construyen de diversas maneras y están sujetas a numerosas transformaciones y distintas formas de arreglos. Yo voy a citar tan solo algunos. Por ejemplo, por un lado, las alianzas pueden estar limitadas en términos materiales. Es decir, esto subvierte un poco la idea de que la familia únicamente se conforma entre el padre, la madre, los hijos y las hijas. Hay veces, y eso en Paraguay sucede muy a menudo, cuando se forman las parejas, por razones económicas, esas parejas no se pueden independizar de la casa paterna o materna, simplemente porque no hay recursos suficientes como para fundar un hogar diferente. Entonces, en esas situaciones, la red de relaciones familiares, ¿no?, se complejiza bastante, ya que coexisten en un mismo espacio diferentes generaciones que forman parte de una misma familia ampliada, pero al mismo tiempo reconocen sus particularidades o sus individualidades dentro de ese núcleo. Por otra parte, siempre siguiendo con las complejidades de las alianzas varían a lo largo del tiempo. Las personas se separan, se divorcian, se vuelven a juntar o se unen con otras. Entonces esto demuestra que la idea de la familia no es un elemento estable, dado de una vez y para siempre, sino que está sujeto a permanentes transformaciones. Y dentro de esas transformaciones están también las que se dan cuando los hijos se van de la casa, después vuelven porque se separaron o mandan o envían a sus hijos a vivir a la casa de sus abuelos porque migran en algunos casos o porque no tienen suficientes recursos como para sostenerlo. Esto también contribuye a la complejidad de las relaciones fundadas o de la idea de la familia fundada en las alianzas.